Buenas, ¿todo bien? Bueno, este video va dedicado a un caso en particular. Vengo hablando bastante de los vínculos y cuando un vínculo empieza, cuando un vínculo termina, se cierran etapas. ¿Por qué? Porque un vínculo o una relación lleva esto de el acompañamiento o el trayecto o la trayectoria o el recorrido de una etapa o una vivencia la cual vivimos o afrontamos. ¿Qué pasa? Cuando vivimos etapas o situaciones, cuando nos enfocamos en una etapa en particular, vivimos experiencias, pueden ser gratas o no gratas. ¿Qué quiere decir esto? Que la etapa puede ser correspondida o no correspondida. Si es una etapa correspondida, siempre rescatamos cosas buenas. Y si la etapa no es correspondida, no rescatamos cosas buenas. Rescatamos cosas no deseadas. Cosas no deseadas. ¿Y cómo sería esto de cerrar etapas? Que es muy delicado. Es un caso muy delicado. Cerrar. Cerrar etapas. Cerrar etapas, ¿qué quiere decir? Ponerle un punto final a una situación. Punto, situación. O algo trascendentado. Entonces, cuando queremos cerrar una etapa, nos duela o no, tenemos que dejar cosas. Pueden ser cosas materiales, como pueden ser cosas sustanciales, cosas intangibles, cosas tangibles. Pueden ser muchas cosas que tengamos que dejar o que soltar, esto de liberarse, esto de poder dejar lo que nos acarrea, lo que nos pesa, lo que nos duele, lo que nos carga con cosas que ya no son nuestras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le ponemos un punto final a una situación, nos corresponde, y lo que se hace es poder poner un punto final, ponerle un cierre, ya sea un vínculo, una relación, algo que hacíamos frecuentemente, puede ser un vicio, puede ser una adicción o lo que sea. Pero cuando cerramos una etapa nos corresponde siempre preguntarnos y recuestionarnos si realmente debemos dejar o soltar algo en el cual ya no tenemos que vivir más porque queremos cerrar esa etapa. Al dejar esto, al querer cerrar una etapa y soltar lo que nos afectaba, lo que nos acarreaba, lo que nos hacía mal, lo que nos hacía lastimar, aquello que siempre decíamos, no, pero no es, eso no es el culpable, o eso no es lo que siempre me lleva a esa situación, pero uno cuando cierra la etapa se da cuenta que en el único momento que esa situación se vivía una y otra vez era a través de ese momento, de esa situación. Entonces, ¿a qué me quiero volver a enfocar esto? Cerrar etapas
cerrar etapas correspondidas o no correspondidas tienen un punto final. Y eso nos lleva a poder saber qué es lo que tenemos que soltar o dejar en el momento. Si yo siempre quise cerrar una etapa, pero siempre venía mi vecino y me decía, no, che, volvamos, qué sé yo. Cuando yo cierro esa etapa, yo lamentablemente tengo que poner un punto final a ese vínculo o a esa relación que siempre me hacía volver a lo que yo siempre quería empezar a soltar y a dejar. Cueste o no cueste, duela o no duela, es así. Dicen que la amistad duele. Dicen que en la amistad hay amor. Y dicen que el amor duele. Pero como duele el amor, también dicen que es benigno. Entonces, si no priorizamos nosotros mismos primero para tener amor nosotros, es imposible poder dar amor a quien realmente lo merece, a quien realmente lo necesita. Porque si estamos cerrando una etapa para no volver a vivir más situaciones o experiencias que quisimos dejar hace mucho tiempo y no pudimos porque siempre aparecía una persona o porque siempre me pasaba esto o porque siempre me pasaba lo otro, hay que aprender a esto de soltar, de dejar. Si una persona siempre me ata, me liga a llegar a un punto determinado que yo no quiero llegar, tengo que aprender a soltar a la persona. Tengo que aprender a dejar que la persona siga su vida, pero sin estar a cuesta de mis decisiones, de mi opinión, de mi criterio, de mi vida. Hay que aprender a distinguir cuando uno suelta una relación, un vínculo que lo atrapa, que lo acarrea, que lo lleva a algo que ya no quiere vivir. Uno lo que tiene que hacer es aprender a soltar a esa persona y que esa persona siga sin la dependencia que sostuvo y que mantuvo durante ese vínculo preestablecido. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, no, sí, salgamos, no pasa nada. Y yo en ese momento estaba pensando en dedicarme a estudiar. Y la persona dice todo el tiempo, no, sí, salgamos, yo después tengo que hacer cosas y demás. Y yo en lo que me quería enfocar era en estudiar. Pero la persona me está diciendo que salgamos todo el tiempo y la persona se dedica a estudiar. Entonces, si me está impidiendo yo poder seguir avanzando, poder seguir creciendo a cuesta del beneficio, de la satisfacción de la persona, es evidente que yo tengo que soltar a esa persona para poder yo seguir creciendo y que esa persona siga haciendo de su vida lo que quiera, pero sin a cuestas mías, sin estar dependiendo de mi esfuerzo, de mi sacrificio, de lo que yo quiero, de lo que a mí me nace. De mis deseos, porque a veces, ¿qué pasa? A veces los deseos o los sueños o las metas y demás son compartidos y a veces no. Cuando, por ejemplo, cuando un sueño o un deseo es compartido, tranquilamente hay intereses en común. Cuando hay intereses en común hay un vínculo que llama la atención de poder compartir y dialogar sobre el interés compartido en común. Pero cuando a una persona no le importa lo que piensa la otra persona o lo que necesita la otra persona o lo que desea la otra persona o lo que requiere la otra persona y lo único que le interesa es su interés propio, es cuando la persona indefensa tiene que aprender a defenderse y a decir, bueno, mira, tus intereses no son compartidos, tus intereses son unipersonales, te interesa estar bien vos y no te interesa el otro. Entonces es cuando uno realmente se da cuenta si es una amistad o no es una amistad, si tiene valor o no tiene valor. Si yo tengo una amistad que todo el tiempo se prioriza esa amistad, se prioriza todo el tiempo y no se preocupan de decirme, che, ¿estás bien? Che, ¿necesitas algo? Che, ¿te interesaría? Che, ¿cuáles tus sueños, tus deseos, tus metas, tus objetivos? ¿Lográs, necesitas, te gustaría alcanzar algo?
En vez de hacer esas preguntas, la persona lo único que dice es, no, porque a mí me interesa hacer esto, yo quiero lograr esto, yo quiero alcanzar esto, yo quiero hacer esto, y me acompañas a seguir todo eso y no me importa si tu vida sigue o no sigue. Y ahí es uno donde tiene que aprender a valorizarse, a valorizarse y a darse cuenta que está uno primero. Y que después, si corresponde, puede llegar a ver una persona que tenga intereses en común y que valga la pena conocer y hacer una amistad compartida, respetada. Porque una amistad que no se prioriza, una amistad que no se cuida, una amistad que no le interesa saber si el otro está bien o si el otro está mal, no es una amistad, es un enemigo. Si yo me priorizo yo solamente, más allá de que primero tengo que estar bien yo para poder dar lo mejor de mí hacia otra persona, pero si todo el tiempo yo me priorizo yo, todo el tiempo y no me interesa la otra persona, y hago las cosas a cuesta de la otra persona, eso ya es una falta de ética, ya es una falta de moral, ya es una falta de valor, ya es una falta de respeto, ya es algo que no tiene prestigio, es algo que dentro de la sociedad no es sociable, no es admisible. Faltar el respeto y vivir a cuesta de otra persona no es valorizado, no es algo que corresponde. Como una relación, como un matrimonio. Si yo como mujer estoy todo el tiempo dependiendo de mi marido para mis ingresos, para mis proyectos, para salir adelante, lo que estoy haciendo es absorber todo de esa persona y no aprender a valorizarme yo y no aprender a tener yo mis propios medios. Si yo como jefa de un trabajo no priorizo a mis empleados y me priorizo yo primera, fracaso como jefa. Porque para ser alguien correspondido socialmente y éticamente y profesionalmente hablando, más allá de que uno tiene que estar bien mentalmente, no quiere decir que no tenga que priorizar al otro primero para que el otro esté bien. Porque uno sí puede necesitar estar bien internamente para poder estar mejor, para poder estar bien con el otro. Pero eso no quiere decir que uno no tenga que priorizar a la persona que tiene enfrente. Porque es lo mismo que yo te diga que yo esté caminando por la calle y le roben a alguien enfrente y la persona no sepa cómo, no pueda regresar a su casa porque le robaron. Está bien, yo me priorizo, a mí no me pasó eso, pero la persona que tengo enfrente sí. Entonces ahí está la prioridad de poder sacar a esa persona y decirle lo que necesites, contá conmigo, lo resolvemos, yo te ayudo. Existe el cuidarse, el protegerse uno mismo, primero el hacerse fuerte para poder cuidar al otro. Pero también existe esto de aprender a priorizar al que tenemos enfrente para poder cuidarlo. Si es una etapa no correspondida, si uno transitó etapas no correspondidas, etapas que no deseó en su vida, primero uno se tiene que analizar. Si uno vive una etapa que no fue correspondida, que no fue deseada, que transcurrido el tiempo se arrepintió, que transcurrido el tiempo vio que se reequivocó, que transcurrido el tiempo ve que hay un montón de malas decisiones, esa etapa, ese momento, esos meses, esos años, esos días, esas horas, lo que sea, sí tiene cosas no deseadas. Y eso puede ser, no sé, puede ser muchas cosas, pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas personales,
puede ser algo respecto a, a familia, familiares, amigos, conocidos, relaciones. Si yo vivo una etapa no deseada, en esa etapa no deseada me puedo encontrar un montón de cosas que no fueron deseadas. Pero para saber qué cosas no fueron deseadas tengo que primero detectar qué etapa es la que yo no de la cual yo me arrepiento, de la cual sé que tomé malas decisiones, de las cuales sé que si seguía en esa etapa no iba a progresar, no iba a crecer, no iba a poder ser alguien más. Pero tengo que primero detectar qué etapa es de mi vida, no sé. Y después sí aprender a detectar si es correspondida o si no es correspondida. Porque si es correspondida, probablemente sí me encuentre con un montón de cosas buenas que realmente sí no tenga que soltar y tenga que hacer crecer y florecer aún más, hacer crecer y hacer que eso se desarrolle y se capacite y crezca más en mi vida. Si es que fue una etapa correspondida con cosas que acarrió cosas buenas. Pero la realidad es que si es una etapa no correspondida, acarrea cosas no deseadas. Y es donde uno se tiene que enfocar a aprender a ver y a detectar qué es lo que tiene que soltar exactamente y puntualmente. Porque que haya sido una etapa no correspondida con cosas no deseadas no quiere decir que haya que soltar cosas de las cuales tal vez capaz me arrepienta. Hay que aprender a detectar, a esto de esto de poder palpar, esto de poder detectar uno qué le sirve, qué no le sirve, qué conviene, qué no conviene, qué me interesa, qué no me interesa. Porque yo digo, bueno, sí, es una etapa no correspondida, me trae cosas no deseadas. Y por eso dejo todo lo que te lo de esa etapa. Y tal vez, y probablemente te puedas llegar a estar equivocando y haya cosas que tenés que rescatar de esa etapa porque aprendiste cosas, desarrollaste cosas, progresaste con cosas, te capacitaste con cosas, te nutrieron cosas que te hicieron aprender sobre ese momento no deseado, sobre ese momento no correspondido, sobre esa etapa que no te hubiera gustado haber transcurrido. Y lo mismo que y lo mismo que si viviste una etapa correspondida con cosas buenas. Probablemente sí, también uno tenga que aprender a detectar qué cosas convienen y qué cosas no convienen. Qué cosas me hacen bien y qué cosas no me hacen bien. Porque de todos los momentos, una etapa es un momento vivido. Puede ser largo o corto, pero es un momento. Ese momento que transcurrimos, puede que existan cosas buenas o cosas malas, aunque haya sido deseado o no deseado. Y ahí es donde uno tiene que aprender a discernir y a distinguir esto de qué es lo que me conviene. Pero si yo elijo esto, me pasa que fallo en todo esto. Entonces tengo que dejar esto para poder progresar en todo esto. No es que uno tiene que dar a cambio algo para tener algo. No. Uno lo único que tiene que hacer es dejar lo que le hace mal. Nada más. No es esto de decir, bueno, yo te doy lo que más tengo porque quiero terminar con esto y sé que esta situación me hace mal. No. Lo único que tenés que hacer, lo único que uno corresponde que haga es dejar lo que lo molesta, lo que lo estorba, lo que lo lastima, lo que lo daña, lo que lo hiere, lo que no le permite progresar, lo que no le permite crecer, lo que todo el tiempo le dice que es imposible. Porque cuando vivimos una etapa no correspondida, en situaciones no deseadas, en momentos no deseados, lo más común es que nos digan, vos no servís para esto, es imposible que vos puedas llegar ahí, porque primero tengo que llegar yo, es imposible que vos que vos logres alcanzar ese lugar porque para mí vos no valés nada, para mí vos no servís, para mí vos no sos nadie.
Y uno lo que tiene que aprender siempre es hacerse valer. Y para uno hacerse valer no tiene que esperar que se lo diga al vecino, que se lo diga la prima, que se lo diga la hermana, el hermano. Uno tiene que aprender solo a valorizarse. Y en base a eso ir haciendo las amistades que uno desea, la carrera que uno desea, la vida que uno desea, la casa que uno desea, la familia que uno desea. Pero para eso uno primero tiene que aprender a valorarse. Y para aprender a valorarse, uno tiene que dejar lo que lo desvaloriza. Porque cuando no hay intereses en común, no hay intereses en común. Cuando alguien nos está desvalorizando, es porque no tienen un interés en común con la persona. Si alguien nos desvaloriza, es porque realmente no le interesamos a esa persona. Entonces, ¿por qué seguir con esa persona que hoy en día nos desvaloriza porque no le interesamos? Hay que aprender a soltar y a dejar esto de poder alejarse, esto de poder irse de lugares donde no somos bienvenidos, donde todo el tiempo nos tratan de inferiores, de personas que no somos capaces, de personas que no servimos, de personas que todo lo que hacemos supuestamente es malo. Esto de soltar a esa gente que se lava las manos en personas que realmente no tienen nada que ver. Porque suele haber estos casos de personas de que hacen cosas o se manejan de maneras que no son correspondidas o éticas o éticas profesionales o éticas. Y es como que vienen y como que en el santo en el que quiere seguir una vida mejor, proyectar, crecer, capacitarse, desarrollarse, ser buena persona, tener una familia que nunca le falte nada y tener una vida correspondida, deseada y anhelada, suele haber esas personas que vienen y no imaginan o no anhelan o no sueñan o no desean con esos sueños, con esas metas, con esos proyectos propios de la persona, y es como que se lavan las manos en la persona. Entonces todo lo que es de ellos lo vuelcan en la otra persona. Esto de por ejemplo, no, vos no servís para estudiar. O sea, a mí me pasaba algo muy seguido en la facultad. ¿Qué me pasaba en la facultad? Que a mí me costaba mucho estudiar, pero yo me ponía día y noche, me dedicaba a estudiar, a pasar los apuntes, a tipear, a hacer los trabajos, a hacer los parciales, todo. Pero siempre tenía una confrontación con mis compañeros o con mis compañeras. ¿Y cuáles eran? Que mis compañeros y mis compañeras, cada vez que se juntaban a rendir, a estudiar, siempre terminaban una fiesta, pero una fiesta como en un boliche. Era la juntada de la cursada y terminaba siendo un boliche en vez de dedicarse realmente a estudiar. Entonces, es cuando uno dice, yo realmente, si realmente estudiar me cuesta frecuentar un boliche, mi decisión realmente, la que yo siempre decía ahí, realmente sí, me abro, hago mi vida, hago mi historia y me enfoco realmente en lo que a mí me interesa, que es estudiar, que es crecer, que es desarrollarme, que es capacitarme, que es estudiar, que es abocarme a lo que me gusta, abocarme a lo que me apasiona. Porque es lo mismo que yo esté en una clase de deporte y que a la vez quiera tener recreo. O uno se enfoca en la materia o uno se enfoca en el recreo. No es muy difícil de entenderlo. Uno no puede pretender abocarse a ser un profesional cuando en realidad lo único que hace es salir todas las noches. Hay algo ético que no está funcionando.
evidentemente. Así que esto de quemar etapas es importante, esto de poder crecer, desarrollar y capacitarse también es importante. Lamentablemente sí, quemar etapas. Quemar etapas es algo que no tiene explicación. Quemar etapas es algo muy lindo. Poder olvidar y dejar atrás cosas que nos dejaron en algún momento de la vida dolidos, lastimados, heridos, dañados. Poder quemar una etapa que en algún momento siempre le quisimos dar un punto final desde un principio, porque si quemamos una etapa no deseada es porque siempre desde un principio le quisimos poner un punto final, es algo muy lindo y cuesta, pero lamentablemente sí, al quemar una etapa hay que dejar cosas. Y eso no quiere decir que tengamos que dejar todas las cosas que fuimos obteniendo con esas etapas. Pero sí hay que dejar, pero sí uno tiene que soltar y aprender a dejar cosas puntuales y exactas que en ese momento lo hacían, es cuando más, más revivía la etapa que uno no desea, que uno no quiere. Así que bueno, pero... Y es lindo también cuando transitamos etapas deseadas, es lindo la satisfacción de poder uno realizar una etapa que esperó, que anheló, que soñó, que imaginó, que idealizó y que aún no había llegado a imaginar o a crear o a soñar, pero es algo que surge algo lindo, sabiendo que es correspondido, sabiendo que es bueno, sabiendo que es sano. Es algo muy lindo poder lograr objetivos, poder lograr metas, poder lograr sueños, poder cumplir anhelos, deseos, proyectos y demás. Es algo lindo que a uno le nace y crece con el tiempo, pero para eso uno tiene que poner empeño, uno tiene que poner esfuerzo, uno tiene que poner dedicación, uno tiene que poner empatía, amabilidad. Uno tiene que aprender a ser cordial, a aprender a estar con la persona que realmente necesita de uno, aprender a poder tener escucha activa, esto de poder escuchar cuando nos están hablando, de poder ayudar a quien nos necesita, de poder darle una mano a quien en ese momento necesita que le demos una mano. Las etapas son lindas. Atravesar etapas son lindas, sea lo que sea, atravesar etapas son lindas porque siempre se rescata una vivencia, una experiencia, siempre se rescata el aprendizaje de lo bueno y de lo malo, el aprendizaje de dónde nos portamos mal y de dónde nos portamos bien. Las etapas son lindas transitarlas y dejar etapas que en algún momento ya cumplieron su ciclo. Quiere decir que siempre vienen etapas, quiere decir que siempre viene algo mejor. Siempre que dejamos algo que nos costó un montón, que venimos batallando y acarreándose mucho tiempo y que no le podemos poner un punto final, el día que llega el punto final a esa situación, uno realmente puede decir, mirá, ahora por fin puedo hacer todo esto, por fin puedo lograr, hasta estoy idealizando en cosas que antes no podía llegar a idealizar o a pensar porque me llevaba mucho desgaste lo que vivía, me llevaba mucho tiempo lo que vivía, no podía pensar tranquilo o tranquila y demás. Así que bueno, cerrar etapas es lindo, hay que aprender a distinguir si son correspondidas o no correspondidas. Las correspondidas siempre traen cosas buenas, las no correspondidas nos encontramos con cosas no deseadas donde hay que ponerle un punto final a la situación y hay que aprender a dejar que se vaya lo malo y que entre lo bueno. Me voy yendo, me gusta mi colección de resaltadores, son todos color pastel.
Así que bueno, les mando un saludo, nos estamos hablando, quemar etapas. Voy a poner el título. Saludos.